veníamos hablando de Gandhi como referente histórico de la no violencia, y yo quería alternar con otra figura histórica que podemos ir buscando, podemos ir explorando juntos, que es la comandante Ramona, o la comandante Ramona. Y esto es Chiapas, el sur de México, y tiene una historia con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, ustedes dirán, veníamos hablando de no violencia y llegamos a un ejército. Pues sí, gente peligrosa, gente de ser peligrosas. Lo que pasa es que ahí hay como un símbolo, y un símbolo de armarse en algún momento, pero nunca asesino. Yo en este momento de mi vida no soporto ningún héroe, ninguna heroína, ningún referente histórico que sea un matón. Entonces yo no sé si tendrán ahorita algunas armas guardadas, un ejercicio pues como de soberanía o de autodefensa, pero estoy absolutamente seguro que no es un proceso histórico y un movimiento social y cultural muy fuerte. No es para nada violento, y sí ha tenido unos símbolos impresionantes. Entonces, esta historia que les voy a contar me la contó un amigo mexicano. Yo no puedo estar seguro que sea cierto, pero es una historia bonita y parece cierto. Estaba el subcomandante Marcos, otra figura muy importante, y muy bonito esto de que subcomandante, porque el comandante es el pueblo, y en este caso pues estaba al lado de una mujer indígena del pueblo, que es la comandante Ramona, y dentro de varias charlas que le dice a su público, a su auditorio ahí en Chiapas, pues como muy en este movimiento social, en esta resistencia, les dice: no podemos tomar Coca-Cola, tal vaina, y le quita el micrófono la comandante Ramón y le dice: no tomará Coca-Cola usted, cada cual que elija su camino y que vea qué hacer. Me parece muy bonita la anécdota, porque yo la relaciono con lo que me decía un sacerdote del Candomblé en Río de Janeiro, y es que la espiritualidad africana no es una espiritualidad en expansión, porque no es evangelizadora, porque no quiere que todos sean iguales, no quiere homogenizar, no quiere decirle a los otros cómo pensar, ni está pensando el otro está mal, entonces hay que cambiarlo. Es un camino muy individual. Entonces me parece importante que en el pensamiento de Gandhi, que él dice textualmente que él sobre sus hombros, sobre su espalda, solo pone el cambio de una persona, y es él. Es como, bueno, habría que solucionar injusticias, pero una cosa es solucionar injusticias y otra cosa son los cambios individuales, y pensar que todos tienen que vivir como uno, o ser como uno, o encontrar ese camino. Entonces me parece interesante ese modelo de complejidad, y nos pone a pensarnos dos palabras: ¿qué es ser radical y qué es ser extremista? Yo me considero una persona radical desde la no violencia, del nada justifica el homicidio, del nada justifica el feminicidio, de no copio, y ese radical son las raíces. Es una médula, es una columna vertebral, es tener unas cosas muy claras que son esenciales, y sobre lo cual queremos que nos pongamos de acuerdo personas muy diferentes. ¿Qué es extremista? Extremista es que el fin justifique los medios, que a como dé lugar esto tiene que pasar, que voy a pasar por encima de los otros. Y ese extremista lleva a distintas formas de violencia, a querer cambiar al otro, y a eliminaciones de varios tipos. Entonces aquí quiero que nos cuidemos mucho del fanatismo. Cuando entramos al terreno de los movimientos sociales, y yo creo que lo vamos a ampliar un poquito dentro de 8 días, entramos también en el terreno de la ideología. A mí me ha parecido que tiene una riqueza mucho más grande el terreno de los manifiestos culturales, pero la ideología, así la gente la haya deformado y no la haya entendido, viene de un asunto muy interesante, y es ideológico. Ideológico es tener unas ideas que se vuelven un sistema, que se vuelven un teorema, que se vuelven una lógica para analizar distintos momentos, distintos contextos y distintos periodos históricos. Entonces no te puede volver un piloto automático. Un piloto automático es ser un seguidor, es ser un fanático, es hacerle caso a alguien completamente en algo, es poner las cosas en términos de blanco y negro. Entonces la idea es que no. Y en esto de cuidarnos de los fanatismos, que a veces digamos
se malinterpretan o terminan atrayendo en ese fanatismo, en esos movimientos sociales, pues gente así. Tenemos también entonces que jugar mucho a la excelencia, al propio rigor, que nos recuerde que la lucha es con nosotros mismos. Cuando estamos en un colectivo o estamos en un movimiento social, tiene uno que mejorar uno mismo, y está uno aprendiendo y está uno cambiando, con uno como principal testigo y como principal motor y como principal director. Nadie puede ser dueño de nuestra conciencia, y eso nos lleva a una idea de excelencia. Pero ¿cómo tener una idea de excelencia que nunca termine en sentirse superior a los demás, en sentirse por encima de los demás? Estamos trabajando duro, y eso nos enseñan muchos movimientos sociales, a un asunto de horizontalidad. Y el autor, el académico recomendado para hoy, es William Ury, que William Ury viene de una escuela muy bonita sobre los conflictos, sobre que los conflictos no son malos. Viene, quizá el que empieza esa escuela para mí es Freund, que suena como Freud, pero es Freund, de sociología del conflicto. Entonces, todos ellos pasando por Fischer, que es muy famoso también, Robert Fischer, que son grandes personas que han estado en transiciones de la guerra a la paz, como ha sucedido en Sudáfrica, en Irlanda, en Centroamérica, como queremos que pase en Colombia, hemos querido con las FARC, ahora queremos con el ELN. Todos estos académicos plantean que el conflicto en sí no es malo, que el problema es cómo se resuelve el conflicto, y queremos conflictos que tengan más creación que daño, que tengan más bienestar que humillación, ¿no? Por supuesto, a veces en términos de los conflictos, pues alguien debe ir a la cárcel o pagar una indemnización. Entonces, a eso me refiero. Digamos que a veces hay algunas soluciones de conflicto que tienen un daño controlado, y no puede ser para todos, pero hay otro tipo de conflictos que es como todo se vuelve un desastre. Entonces, ante todo, es que la resolución de los conflictos no sea violenta. Es más, cuando uno habla de resolución de un conflicto, es porque se solucionó sin violencia. Y Uri tiene otra cosa más bonita, y es que tiene una esperanza en el género humano, y dice: toda la prehistoria del ser humano fue sin violencia, fue sin guerras, era un ser humano nómada. Cuando yo lo empiezo a mezclar con otros autores, era un ser humano que tenía una relación distinta con la divinidad era femenina, había más poder de las mujeres, había más matriarcado. Estoy absolutamente de acuerdo con las feministas que las guerras y la violencia las trajo el patriarcado, por eso los hombres también somos víctimas del patriarcado, aunque seamos menos víctimas que las mujeres, por supuesto. Y en toda esta idea de registrar una humanidad que era feliz sin los temas de tanta herencia, tanta descendencia, pues cosas territoriales, ¿cierto? O sedentarismo. Aquí dices que nosotros venimos de unos simios simpáticos, y estos simios simpáticos son los bonobos, que ganaban un liderazgo en esa especie de tribu, haciendo reír, ¿cierto? Que creaban sociedades muy placenteras, también muy desde el erotismo. Entonces decían, no era la violencia, no era la rabia con la que estos simios de los que venimos elegían a quien los fuera a gobernar. Y Uri entonces tiene un libro muy bonito, Alcanzar la Paz, donde habla de muchas técnicas y muchos asuntos aplicados, de cómo desde lo pequeño hasta lo grande se pueden aplicar lógicas, sentidos, filosofías para resolver conflictos. Habla, por ejemplo, de cambiar armas por cerraduras, de asuntos que nos hagan sentir más seguros, pero que tengan que ver con el desarme y no violenten a los otros. Y todo empieza, lo primero que les quería como reseñar de la obra de Uri para que ustedes la exploren, es que todo empieza por no ser cómplice de las injusticias. Y él dice, y aquí me recuerda mucho a Paul Preciado, que a veces las minorías injustas que están en el poder, tipo pues como oligarquía, no sé, hacen sentir a mayorías como minorías, ¿cierto? Los géneros disidentes, los afrodescendientes, los indígenas, las mujeres, muchas veces son mayoría cuantitativa y las hacen sentir en la sociedad y las tratan en políticas públicas como si fueran minoría.
Y desde ahí él dice, bueno, hay un grupo de 100 personas que no pueden dejar de ser testigos cuando alguien armado que tiene más poder en ese momento está haciendo algo incorrecto. Entonces él dice como el mínimo poder, ¿cierto? Estar viendo y darle mucha fuerza al gesto. Entonces por ahí está William Ury, y por ahí está que vayamos teniendo técnicas distintas, comunitarias, ciudadanas, estatales e individuales de resolución de conflictos.